Entonces, digo, no importa dónde hayas nacido, tu vida transita por un camino ancho. Todos nacemos y vamos a parar a un camino ancho, donde parece que podemos, ¿verdad?, elegir nuestro destino, nuestro camino. Estamos constantemente tomando decisiones y a veces esas decisiones nos llevan, parece que hemos acertado, otras veces son molestas. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Podríamos decir que todos estamos colocados, ¿verdad?, en ella. Puede ser que esté hablando este camino del camino que crees, ¿verdad?, que has tomado en dirección a Dios, o puede ser un camino que estés tomando completamente en contra de Dios. Cualquiera de los dos que estén, o sea, que no crees en Dios o que estés a tu bola creyendo en Dios, pero no has entrado por la puerta estrecha, es un camino, ¿verdad?, que muchos son los que luego entran por ello, ¿verdad?, pero que lleva a perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llega a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Amén. Entonces vamos a hablar de esta condenación, ¿no? Vamos a hablar qué nos dice el Evangelio de Juan, el libro de Juan, ¿verdad?, sobre la condenación. Juan 3, 18 del B, del segundo punto, ¿verdad?, al 20 dice: el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Caminando por el camino donde nacemos, ¿verdad?, un camino ancho que está lleno de errores, lleno de pecado, lleno de maldición, llega la luz a ese camino y en vez de irnos a la luz, lo que hacemos es rechazar la luz. ¿Por qué? Por miedo a que nuestras acciones, ¿verdad?, sean reprendidas. ¿Y por qué? Porque nos agrada, porque estamos acostumbrados y porque nuestro corazón y nuestra carne y nuestra naturaleza es de escondernos de esa luz y caminar en las tinieblas. El que no cree ya ha sido condenado. Está en el camino, ha venido la luz, no ha creído, sigue en condenación. Juan 3:36b: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira no viene porque rehuses, la ira viene por la condición en la que estamos en ese camino ancho, donde estamos caminando bajo nuestros preceptos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la dirección del mundo. Y bueno, hay cosas que hacemos bien, pero hay muchas cosas que hacemos mal, y la ira de Dios está en contra de todo eso. Ahora, la luz ha venido, el Hijo ha venido, pero dice en una que el que no cree y en otra el que rehúsa creer. Es decir, no se trata de que tenga que hacer algo, es algo que estoy haciendo en contra, estoy rechazando la provisión que Dios me está dando para salir de ese camino, y el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Juan 5, 39, 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ok? La palabra está hablando de que en la misma palabra, en la misma Biblia, en los mismos libros, ¿verdad?, que Dios nos ha revelado, está la vida, y dice que ahí la podemos hallar, pero no queréis venir a mí. No es que no pueda llegar, no es que, no, la naturaleza, la trampa de esta vida es que
La vida te está llegando, te está dando la oportunidad de cambiar de ese camino que va a la perdición y tú estás no creyendo, rehusando creer o no queriendo venir a Él. Amén. Todos estamos en pecados. Todos, hasta los que se consideran más sabidores de la ley o los más sabidores de Dios, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que hablan de que pillaron a una mujer que estaba en adulterio. No sabemos dónde estaba el hombre, pero a quien cogieron fue a la mujer. La ley en aquella época era que la mujer o el hombre que pillara en adulterio moría, apedreado. Era el castigo. La paga por el pecado de adulterio era morir apedreado. Y esta mujer fue pillada en adulterio. No es que le vino un rumor, fue pillada en adulterio. Su destino era que ese día tenía que haber muerto apedreada. Muchas mujeres en aquella época, muchos hombres también, no murieron apedreados, juzgados por esta ley. Y llevaban a la mujer a apedrearla al lugar donde tenían las piedras, no sé, y se les ocurrió la idea de, mira, vamos a llevársela a Jesús, a ver cómo sale de esta, ¿no? Y se lo llevaron de Jesús, y estando delante de Jesús, ¿verdad? Le dijeron, según la ley de Moisés, a estas mujeres, a esta mujer, la ley dice, muera apedreada. ¿Tú qué dices? Y era en plan de trampa. Y él dice, y Jesús respondió, insistían, ¿no? Porque él estaba escribiendo, insistían, dice, como insistieron en preguntarle, Juan 8:7, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Aquí no había personas, ¿verdad?, que eran personas que creían justas. Habían encontrado una persona que había pecado en adulterio y la iban a apedrear bajo la ley. Eran religiosos, eran gente conocedora de la palabra. Aun estos, no había ni uno. No había ni uno. Si hubiera habido uno que se considerara él sin pecado, le hubiera podido arrojar la piedra a la mujer. No había ninguno. ¿Por qué? Porque en realidad la naturaleza humana, el ser humano, el corazón no puede librarse de esa condenación. Todos tenemos una condición de pecado. Quizá tú no quieras pecar. Quizá tú estés esforzándote a hacer las cosas bien, pero no puedes, porque la naturaleza humana, nacemos con esa naturaleza pecaminosa y no podemos librarnos de ese pecado. Es más, la mujer adúltera sabía que si la lo pillaban la iban a matar. Era más fuerte el pecado, las ganas, ¿verdad?, de pecar, que lo que se juzgaba si le pillaban. No pudo con ello. ¿Por qué? Porque somos, ¿verdad?, muy débiles bajo la fortaleza del pecado. Todos estamos bajo pecado, ¿ok? ¿Qué sucede a los que estamos bajo pecado? Bueno, pues número 1, el pecado esclaviza. Juan 8:34 dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los fariseos se enfadaban porque decían que ellos no eran esclavos, eran hijos de Abraham. Y Juan refleja lo que dijo Jesús. Juan 8:44, vosotros, refiriéndose a los religiosos, a los que conocían mal la palabra, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Los que creen que no están en peligro son los que en más peligro están, ¿verdad? Los que creen que les puede salvar porque son judíos, porque son católicos, porque creen en Dios, porque se están arrepintiendo todos los días de las cosas que hacen mal, son los que más peligros están. En Juan 9:41 lo refleja. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Parte de la sustancia del hombre es hacernos creer que aunque pecamos, aunque reconocemos que hemos pecado, queremos creer que no es así y que tenemos la capacidad de poder dejar de pecar y que Jesús, si hacemos cosas buenas y hacemos obras buenas, nos va a perdonar y no va a tener en cuenta nuestros pecados. Y según la Biblia eso no es correcto. Juan 12, 47, 48 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se está refiriendo claramente a la ley, ¿verdad? Todos los que están fuera en el camino ancho, fuera que no han entrado por esa puerta estrecha que pocos hallan, van a ser juzgados por la ley. ¿Qué quiere decir? Que ni aun sus obras buenas van a poder salvarlas. Dice, lo que nos sucede a los religiosos, o lo que les sucede a los religiosos, es que, claro, comprenden que si hacemos cosas buenas, entonces vamos a tener cosas buenas y Él va a perdonarnos. Y por eso las obras, ¿verdad? Toda religión está basada en obras. Toda religión falsa está basada en obras. Entonces, la gente no sigue a Dios porque es Dios. La gente sigue a Dios para librarse del castigo y para ganar las cosas del mundo. En Juan 6:26 le respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí está refiriéndose, ¿verdad? Los que seguían a Jesús habían comido, habían visto las señales de la multiplicación de los panes y los peces, y le seguían no porque era Jesús, no porque Él era el Salvador, no porque Él fuese el Señor, sino porque les daba de comer, ¿verdad? Y les aliviaba las enfermedades. Entonces, básicamente a nosotros nos habla de ese Dios de bolsillo que a veces tenemos. Seguimos por un camino ancho donde vamos caminando bajo nuestros preceptos, lo que nosotros creemos que está bien y está mal, y cuando tenemos problemas vamos al Dios, ¿verdad? Y nos acordamos de Él y le pedimos, yo creo en ti, yo no sé qué, yo he hecho esto, y al final no somos de Él, somos nuestros y estamos condenados bajo nuestro pecado. No hemos entrado por esa puerta estrecha que pocos hallan. El fin para todos los que caminan por el camino ancho es Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no está hablando de la muerte física, que todos vamos a morir, si no viene Cristo antes y nos glorifica, ¿verdad? Está hablando de la muerte segunda, que es la muerte eterna, la separación de Dios. Cuando venga ese juicio, va a ser en el trono blanco y va a haber un cuerpo que no es glorificado, pero va a ser un cuerpo que va a ser castigado en el lago de fuego. Las consecuencias de caminar por el camino ancho, todavía estás a tiempo si estás escuchando esto, ¿verdad? La puerta estrecha que pocos hallan. Juan la señaló. Juan 1:29, señalando a Jesús, dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema que tenemos para con el juicio de Dios es el pecado. Y nosotros no podemos luchar ni quitarnos ese pecado. No podemos. Ese es el quid de la cuestión. Por eso viene la desesperación. Por eso los que son ciegos, entonces ahora necesitan ver, porque realmente son ciegos. Y el problema del que cree que no es ciego, el que cree que puede librarse del juicio del pecado, tiene mayor problema, porque se cree que no es ciego cuando es ciego. Entonces no busca la solución. El problema del pecado es que no podemos librarnos nosotros mismos del pecado. ¿Quién nos libra del pecado? Entonces Juan lo señala. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quita el pecado de los buenos. El pecado del mundo. Tú estás considerado dentro del pecado. Moisés lo predijo. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás conozca la historia, si no te la voy a resumir muy poquito. Estaban el pueblo de Israel por el desierto, harto de caminar por el desierto, y empezó a quejarse. Y se quejó contra Dios y se quejó contra Moisés. Y Dios mandó serpientes ardientes. Eran unas serpientes que cuando mordía, debía ser que producía mucho ardor, pero las personas morían. Y empezaron a morir personas en el desierto mordidas por estas serpientes. Inmediatamente el pueblo de Israel fue a Moisés y dice, ¡ay, lo sentimos! Nos arrepentimos de habernos quejado, nos arrepentimos de habernos puesto, por favor, pídele a Dios que quite las serpientes del desierto. Y Moisés, obediente al pueblo, se pone delante de Dios y dice, Señor, quita estas serpientes. Se han arrepentido, han reconocido que estaban en queja, ya no van a quejarse, quita las serpientes. Y Dios, en vez de quitar las serpientes, le dijo que hiciera una serpiente más, pero esta en bronce, y que la colocara encima de un asta, de un palo, y que lo colocara en un sitio visible en el campamento, de forma que cuando alguien era mordido por una serpiente y quería salvarse, lo único que tenía que hacer era mirar a la serpiente de bronce y entonces no moriría. Bueno, las serpientes no eran quitadas, las serpientes seguían mordiendo, pero la gente, si miraba a la serpiente, ¿verdad?, no morían. Habría personas que dirían, qué tonterías, ¿para qué voy a mirar a la serpiente y moriría?, ¿verdad? Esos eran los que no tenían fe. Hoy en día, las serpientes que muerden es el pecado. Todos somos mordidos por el pecado y la única forma de librarnos de la muerte segura es, dice, como se levantó la serpiente de bronce, se levantó el Hijo de Dios en la cruz. Es proceso de creer que es Cristo. ¿Verdad? Allí la serpiente, qué tontería, porque si miro a la serpiente no me voy a morir. Pues no se morían. Sin embargo, ahora sucede lo mismo. ¿Para qué voy a mirar a Cristo? ¡Qué tontería! No, yo voy a arrepentirme, voy a intentar no hacer esto, voy a pedir perdón. Pero lo que está diciendo la palabra, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de que recibir a Jesús y ser bueno, que hay muchos que están luchando todavía con el pecado después de haber conocido el Evangelio. Se trata de tener confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de ahora me pican y ahora dejo de mirar y ahora vuelvo a mirar. No, se trata de creer que Cristo está levantado. ¿Para qué? El pecado va a seguir mordiéndote, la maldad va a seguir mordiéndote, vas a estar en el mundo de la ficción, pero tú ya has puesto tu mirada
Cristo. Amén. A Nicodemo le dijo que era necesario nacer de nuevo, se lo dijo Jesús, en Juan 3, 5, 8. Daros cuenta de que estoy utilizando solo el Evangelio de Juan, ¿vale? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todo el que no naciere del agua y del Espíritu no entra por esa puerta que pocos hallan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú has nacido de la carne y eres carne y por eso vas a condenación. Necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es algo que tú puedas controlar, es algo que solo controla Dios. No es algo que tú puedas dirigir, ahora quiero nacer de nuevo. Es algo que dirige Dios. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, ese nacimiento tiene que ver con oír la palabra. Ahora, no te conformes con oírla a través de un predicador, a través mía, a través de... No, escúchala directamente de él a través de leer la Biblia. Amén, así evitas las interpretaciones que la gente da. Yo estoy utilizando interpretaciones. Ahora yo interpreto, ¿verdad? Estoy interpretando. Estoy llevándote a un pensamiento. La idea es esta. Aquí no te está diciendo de cierto te digo lo que oyes de José Luis. No. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El proceso de creer tiene que ver con la palabra. Como en la fe es por el oír. Sí, pero para oír, ¿qué necesito? La palabra. Es decir, la palabra me va a hacer creer y al creer voy a nacer. Y al nacer voy a tener vida eterna y no voy a morir. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nacemos muertos y necesitamos volver a vivir, volver a nacer. ¿Cómo nacemos? Bueno, número 1, ya nos hemos dado cuenta de que estamos perdidos, ya nos hemos dado cuenta de que somos esclavos, ya nos hemos dado cuenta de que nada puedo hacer y voy a un destino que no es el que yo quiero. Ahora en un momento dado alguien me habla, alguien me dice la palabra, alguien me lleva. Todo esto, claro, a través de Dios. Vamos a ver que luego en la conclusión nada haces tú. Y tú vas a la palabra y en la palabra escuchas que Cristo ha muerto para librarte, que Cristo murió en la cruz, eso que todo el mundo conoce y que ve en Semana Santa y que algunos siguen detrás de las procesiones. Eso es el símbolo de lo que hizo Dios, ¿verdad? Siendo Dios, se hace hombre para pagar como hombre lo que tú tienes que pagar para que Dios no tenga en cuenta tu pecado y puedas, a través de su palabra, nacer de nuevo. Amén. Ahora, este nacimiento, escúchame, por favor, escúchame, que esto está muy distorsionado, porque una cosa es creer el Evangelio y otra cosa es creer un Evangelio diferente. Solo hay un Evangelio. Y si tú te han predicado un Evangelio diferente y estás creyendo en un Evangelio diferente, no estás
creyendo el evangelio correcto. Estás por el camino ancho que lleva a la perdición. Escúchame, por favor. La puerta estrecha, pocos la hallan, tú puedes hallarla. Es probable que estés caminando por el camino ancho, creyendo que estás salvo, creyendo que ya has conocido a Jesucristo. Escúchame, yo fui así durante 22 años. Y la misericordia de Dios me puso personas como hoy me está poniendo a ti delante de ti. Escúchame, la vida es para siempre. Cuando te salva, cuando tú entras por la puerta, cuando entras en el camino angosto, cuando ya has creído, ¿El qué has creído? Que tengo que hacer muchas cosas para no perder la salvación. No, cuando ya has creído que la vida es para siempre, que la vida es segura, que no depende de ti, que solo depende de Dios, que Dios no está jugando con nosotros, que Dios es amor y ha preparado una salvación segura. Cuando tú crees eso, la vida es para siempre. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero está diciendo de guardar la palabra. Si no guardo la palabra, vamos a ver, si tú has creído, ya es guardar la palabra. Guardar la palabra no está diciendo hacer obras. Guardar la palabra no está diciendo que tú hagas nada. Guardar la palabra es que ahora tú has encontrado la palabra y la guardas en tu corazón y la crees. La guardas. Aquí no habla de nada de hacer. No habla nada de hacer. Olvídate. Tienes que creer. Es por creer. Hasta ahora nada hemos dicho de hacer. Todo ha sido por creer, ¿no? Bueno, pues ahora por creer no verás muerte. Mira otra mejor todavía. Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y cuando está hablando de nadie, también te incluye a ti. No pienses que tú te puedes ir de su mano. Si tú pudieras irte de su mano, ¿qué poder tiene Dios para con sus ovejas? ¿Qué poder tiene Dios para con sus hijos? ¿Cómo se va a glorificar Dios? ¡Wow! Me has salvado. Se ha glorificado Dios. Si te pierdes, se desglorificaría, ¿no? ¿Lo que se ha glorificado es temporal o es eterno? Escúchame, porque esto es importante. Satanás ha puesto una semilla en las iglesias, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no dependa la salvación de la fe y la seguridad de Cristo, sino que dependa de ti, y entonces lo llevas claro, porque tú eres muy débil y no puedes. Si va a depender de ti, vas a perderla. Pero si depende de Él, no. Entonces, cuando tú sabes, cuando tú crees el verdadero evangelio, algo se produce. A mí se me produjo eso. Dije, ¿cómo? ¡Wow! ¿No depende de mí? ¿Es seguro? Y el amor vino y fluyó de una forma sobrenatural. Cuando me di cuenta... entonces, cuando te das cuenta del carácter de Dios, mientras tanto es un Dios, parece un Dios que no tiene poder. Si tú puedes hacer que tú te vienes y te vas cuando quieres, ¿qué poder tiene Dios? ¿Qué misericordia tiene Dios? Si te está castigando cada vez que cometes errores. No. Él se hizo hombre, se despojó como Dios, de rico al pobre. ¿Para qué? Para hacerte rico a ti, que estabas pobre, muerto en tus delitos y pecados. Juan 11, 25, 26 le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Fíjate que la palabra misma te lo dice. ¿Crees esto? ¡Ay, no! Pues necesitas creerlo para nacer de nuevo. La seguridad en la palabra es lo que te muestra que tú has nacido de nuevo. Y no es porque tú puedas estar seguro, es porque la propia palabra la que va a trabajar tu salvación para que realmente nazcas de nuevo. A lo mejor estás en el proceso, a lo mejor estás preñada, a lo mejor estás, ¿verdad?, en un momento, estás en dirección a la salvación. No te preocupes, que Dios no va a decir, uy, que va a llegar la salvación, me la voy a cargar para que no llegue. No, Dios es tremendamente bueno. Vas a llegar, ¿ok? Juan 8:35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. Ahora, mira lo que dice. El hijo sí queda para siempre. Ahora, yo recibo la salvación, yo nazco de nuevo, yo me hago hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Queda para siempre. Señores, que no es una doctrina de salvo, siempre salvo, y que se pueda pecar, y no, lo dice la palabra. Hay seguridad, y esa seguridad es la que te va a hacer nacer de nuevo, porque ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio del amor. Amén. No hay otro camino. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, si consideras que la palabra es la verdad, claro, si no consideras que es la verdad, entonces dices, no, es el Islam, es el Mahoma, es el Corán, es el Hare Krishna, es... Ahora la palabra a la que nosotros creemos, ¿verdad?, que dice, no hay otro camino, Él es el camino. No hay camino de obras, no hay camino de obras. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No es que pueda salir de la puerta, está hablando del redil. Amén. Está hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Salvación y vida eterna. Vida eterna. Ahora, tú puedes creer, bueno, pues me muero y ya está y no me entero. Bueno, pero es que igual que hay vida eterna, también hay condenación eterna. No morimos, ¿eh? El alma no muere. El cuerpo sí, pero el alma no. Y aún el cuerpo, vamos a tener un cuerpo o bien glorificado para estar con Cristo, o un cuerpo para estar en el lago de fuego. ¿Por qué? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene, ya está, tiene. ¿Cómo ves tú ese verbo? Presente continuo, ¿verdad? Tiene vida eterna. Ya está, esa es la seguridad del Evangelio. Ahora tienes vida eterna. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bueno, no sé el contexto si está hablando de los muertos físicos cuando vengan o está hablando de los muertos espirituales que escuchan el Evangelio. Cualquiera de los dos
están muertos y van a vivir. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, no mañana, no el fin del tiempo, cuando los muertos oirán. ¿Cómo un muerto puede oír la voz? Esta es la misericordia de Dios, que aun estando muerto, aun no pudiendo hacer nada, aun estando totalmente condenado bajo tus delitos y pecados, Él te hace escuchar su voz para que tú no lo rechaces y vengas a vida eterna. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¡Ah! Ahí están las obras. Los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno. Vale, vamos a ver qué dice Juan que es hacer lo bueno. Juan, ¿qué es hacer lo bueno? Bueno, vamos a preguntárselo a Jesús. Y Juan 6, 28, 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se lo preguntan a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que no os engañen, que no os tomen el pelo, que no os utilicen. Porque esto lo utilizan ¿para qué? Para que curres, para que hagas cosas y a la larga te están poniendo en contra de Dios y no estás descansando. Al contrario, porque encima esas obras que haces te vienen de orgullo. Lo que hago, lo que he hecho, fíjate. Y luego cuando no recuperas, cuando te engañan o cuando eso te vienen en contra y dices, con todo lo que yo he hecho, con todo. No quiere Dios que hagas nada. Lo que quiere es que creas en Jesús y que le dejes a Él que te transforme. Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué son obras? Tener sed de Dios. Tener sed de Dios. Él viene a los que le buscan. Es decir, no viene a los que lo rechazan, no viene al que están que no creen. No, yo estoy, Señor, soy pecador, Señor, estoy condenado, que no puedo hacer nada para salvarme, no te necesito. Le buscas, ¿verdad? Y entonces dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando tú entras por la puerta estrecha, esa que pocos hallan, lo remarco porque no es popular. Tú cuando veas iglesias multitudinarias con miles de personas, duda, de verdad, cuando veas lives con miles de personas, cientos de personas, duda. Lo que se está hablando en ese lugar no es de Dios. El enemigo no pone publicidad. El camino ancho está lleno, abarrotado de personas que creen en Jesús y que creen que se van a salvar y aleluya, gloria a Dios. Y el camino estrecho, angosto, es un camino muy solitario. Es un camino de pocos. Pocos lo hallan. Hazme caso. Solo yo digo, somos tan afortunados los que entramos por ese camino, y no porque Dios elija a uno y a otros no, porque a todos les da la misma oportunidad. Escucha, rompe, quita todo estorbo que pueda haber en tu vida para poder entrar por ese camino estrecho, por esa puerta. Cuando entras por esa puerta, la promesa es que ya no vas a estar solo.
Todos los que van por el camino ancho y que están ahí hablando en lenguas y que están diciendo que el poder del Espíritu Santo y que la llenura del Espíritu Santo, ninguno de los que caminan por ese camino tienen el Espíritu Santo. Ninguno. Yo 22 años estuve caminando por ese camino y era pastor. Era. Entonces, la promesa es para aquellos pocos que hallan esa puerta estrecha. Juan 16, 7, 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene. Aquí está Jesús todavía vivo, no muerto. Es la última, en la cena, la última cena. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo que viene, ¿verdad?, al mundo, primero me convence de pecado. No es que yo sepa, no, es el Espíritu el que me da el convencimiento del pecado y es el que me dice, wow. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es que pidas perdón, llores y... No, el arrepentimiento es que reconozcas que eres pecador. Que reconozcas que no puedes hacer absolutamente nada contra el pecado. Que no, porque la gente dice, ay, he pecado, pido perdón e intento no volver a pecar. Pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque el fruto es lo que uno es. Y si el fruto es pecado, tú eres un ser de pecado. Entonces tienes que darte cuenta y el Espíritu Santo, a través de la palabra, va a producir en ti eso. Para mí, durante 22 años yo estaba estudiando la palabra. Cuando yo veo y empiezo a ver esto, y yo empiezo a sentirme pecador, yo me creía justo, yo me creía santo, yo me creía salvo, yo me creía, bueno, santo no tanto porque sabía que estaba constantemente haciendo cosas que no debía hacer. Y no podía dejar de hacer, y no entendía por qué. Y es porque estaba en un evangelio diferente. Entonces dije, Señor, pero ¿quién soy? Te necesito, la verdad es que te necesito para que me salves. Porque por más que yo haga, por más que me levante a orar, por más que ayune, por más que lea la palabra, por más que esté en el ministerio, por más que diezme, ofrende y ayude a los pobres, por más que haga todo eso, no voy a dejar de ser lo que soy. Yo entendí que el Espíritu Santo no me iba a transformar y me iba a hacer en un hombre bueno, santo, agradable, y ya no iba a pecar. Eso es lo que todo el mundo está esperando constantemente. De que de alguna forma el Espíritu Santo venga y me transforme y ya no voy a ser yo, ahora soy otra persona y soy muy bueno. No. El Espíritu Santo te convence y te dice, no, amigo. Ahora, luego, ¿qué hace? Dice que te convence de pecado, de justicia. Es el Espíritu Santo el que dice, ¿sabes? Sí, eres asqueroso. Sí, no puedes ser santo, no puedes ser bueno. Pero Cristo ha muerto para que tú seas justo. ¿Cómo? Sí, nada has tenido que hacer tú. Todo lo ha hecho Cristo. Y me convence. ¿De qué? De que este ser pecaminoso, gracias a Cristo, es justo. Ahora puedo caminar en justicia. Ahora puedo mirar a Dios sin decir, ¡ay, qué pecador soy! ¿Por qué? Porque le miro a través de lo que Cristo ha hecho para que yo pueda estar frente al Padre. Me convence el Espíritu Santo que viene al mundo, me convence de justicia. Que la justicia de Dios, lo que tenía que pagar por mi naturaleza, la pagó en Cristo. ¡Wow! Cristo, gracias. Y lo último, y de juicio. Y aquí yo veo a todos los cristianos luchando con el diablo. ¡Ay, me ha venido el diablo! Y el Espíritu Santo te convence de que ya nada puede hacer contigo. Ya está vencido.
Ya está vencido. Ah, temporalmente todavía anda suelto. Igual que tú, que temporalmente sigues haciendo cosas raras, ¿verdad? Y seguimos cometiendo errores. No pecamos voluntariamente, no practicamos el pecado, pero hacemos, ¿verdad? Cosas que no son correctas a veces y nos duele. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios porque Dios no quiere saber nada de eso. No pienses que porque sentamos que somos justos, que somos santos, podemos pecar y hacer lo que nos dé la gana y Dios va a estar tranquilo y a gusto. Eso es mentira. Eso te lo están contando para que sigas escuchando el Evangelio de las obras. Es por gracia, pero tienes que hacer un montón de obras. Por último, quiero terminar con el versículo de Juan más famoso, más conocido, más utilizado, más poderoso. Bueno, toda la palabra es poderosa. Juan 3:16 y vamos a leer hasta el 18, porque no solo el 16 es potente, hasta el 18, y bueno, se seguiría, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti, de tal manera te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo, a su único Hijo. Parte de Dios, porque el Hijo era Dios, ¿verdad? Se tuvo que hacer inferior que a los ángeles y padecer hasta la muerte, muerte de cruz, de maldición. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que es lo que parece que la gente se cree, que Dios está aquí condenando. No, ya estás condenado si estás por el camino ancho. No, Él ha mandado al Hijo para sacarte de ese camino, entrar por la puerta estrecha y caminar durante el tiempo que te quede de vida, Cristo contigo, Espíritu Santo contigo. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. La pregunta clave es, ¿por qué la gente no entra por la puerta estrecha? Porque por lo natural uno nace pecador, Dios pone los medios, viene, te visita, te manda personas, te pone el Evangelio, te da la buena noticia, te manda el amor, te manda la capacidad de arrepentimiento, te pone la fe para que te crea y por natural tendrías que entrar y decir, wow, ¿cómo? ¿Por qué estoy aquí? Si no me lo merezco, pero ahora soy justo, soy santo, soy perfecto, tengo vida eterna, tengo una relación con Dios, no quiero estar en pecado, ya no soy esclavo del pecado, ahora el pecado no domina mi vida, ahora lo que domina mi vida es el amor de Dios y lo único que quiero es que Él me llene de ese amor para que en algún momento, de alguna forma, Él me utilice en este mundo hasta que Él quiera para al final ir con Él y vivir eternamente. ¿Cómo será eso? No lo sé, pero Él no se avergüenza lo que tiene preparado para nosotros. Lo natural es que, aun naciendo, ¿verdad?, en pecado, todo el mundo, ¿por qué he nacido? ¿Quién me ha mandado a venir a este mundo? ¿Por qué me ha hecho nacer si yo no he elegido este mundo? Pero lo natural es que tú te salves, porque nada tienes que hacer. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que le rechazan? ¿Por qué hay tantas personas que creen que ven y son ciegos y están condenados? ¿Por qué hay tantas personas que se dejan dirigir por el corazón, dándose cuenta, no se dan cuenta de su naturaleza, de cómo? ¿Por qué no se dan cuenta?
Si está Dios ahí, está, ¿verdad? Nos está mandando a nosotros todo el rato. A veces lo hacemos bien, lo hacemos mal, pero ¿por qué? Muchos son los que van por el camino ancho. Pocos lo que hay en el angosto. No se trata de mí. Ojalá pudiera ayudarte o poder animarte. Se trata de ti y de la palabra. Se trata de que, de alguna manera, ¿verdad?, te des cuenta y dejes que la palabra te vaya transformando para dirigirte a lo que es el verdadero evangelio. Se trata de que busques con sinceridad. Ha habido musulmanes que han encontrado, ha habido ateos a su última hora, después de haber escrito un montón de libros que han encontrado. Ha habido ladrones, asesinos, que aun en la pena de muerte capital, de condena de muerte en la silla eléctrica, han encontrado salvación porque Dios les da la oportunidad de poder arrepentirse y abrazar el Evangelio.